Aquí tenemos la Baricam LT, que es una cámara un poquito destinada pues, al mercado de cine, de publicidad, de series. Es una cámara con sensor de Super 35 milímetros, que es un poco la tendencia que hay en este tipo de cámaras ahora en el mercado. Y bueno, es una versión digamos más pequeña, más compacta, más ligera de la Baricam 35 que Panasonic introdujo el año pasado. Y bueno, como características así, digamos, peculiares de la cámara, pues quizás una de las que suele destacar más la gente es una doble ISO nativa. Quiere decir que la cámara puede trabajar tanto a ISO 800 como a ISO 5000. Básicamente es que puede trabajar, pues digamos, en condición normal de luz, ¿no? como cualquier otra cámara, y un modo digamos de poca luz, que es este ISO 5000, aunque luego, bueno, en el menú puedes escoger otros ISOs intermedios, pero bueno, básicamente es que tienes una cámara para trabajar en condiciones de poca luz, con prácticamente nada de ruido, ¿vale? Con lo cual es en muchas situaciones dentro de un rodaje pues puede darte una solución muy buena, ¿vale? Porque en lugar de incrementar iluminación, pues la cámara te da una respuesta muy alta ahí. Otra parte que destacamos de la cámara, por ejemplo, es la parte de flujo de trabajo. Es una cámara que te permite hacer gradación de color en cámara. Entonces, por ejemplo, desde aplicaciones tipo Light Grade te permite hacer una corrección en vivo sobre la cámara, que puedes, digamos, monitorizar en cualquiera de las salidas o grabar, o bien en la grabación principal o en la grabación secundaria, que solemos llamar proxies. Con lo cual, de alguna manera, nosotros decimos que puedes generar los dailies en cámara. O sea, ya directamente desde el rodaje ya tienes en una tarjeta SD unos proxies con los dailies, digamos, con un primer etalonaje de la grabación que vas a querer, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, también es algo muy interesante que suele gustar también mucho a los directores de fotografía. La cámara trabaja digamos, en lo que son tarjetas, lo que llamamos Express P2. En Panasonic la tecnología de grabación P2 es algo pues, que llevamos mucho tiempo con ella. En este caso lo que hemos hecho es incrementar la capacidad y la velocidad de transferencia de las tarjetas para poder grabar, obviamente, formatos de muy alta calidad, de muchos datos, ¿no? O sea, es una cámara que puede trabajar en 4K, en 2K, en HD, en diferentes formatos, en 422, en 444, soporta también ProRes, por ejemplo, para el que esté interesado. Y bueno, nosotros pues, proponemos la grabación en tarjetas P2, que es algo pues, que ya se ha venido demostrando muy fiable, rápido. O sea, esta parte, digamos, de la parte de postproducción creemos que está bastante bien solventada. Son formatos bastante compatibles con los sistemas de edición y de corrección de color habituales. Y bueno, ahora también en la siguiente actualización que sacaremos en julio, la cámara será también compatible con grabación RAW en dispositivos externos tipo Atomos, tipo Odyssey, con lo cual también habrá una solución, digamos, asequible para grabación RAW en cámara, digamos, utilizando uno de estos grabadores, monitores externos, con lo cual también es, bueno, otra posibilidad más que te ofrece la cámara. Pero bueno, sí que es una cámara que, ya te digo, desde hace cosa de un mes sí que ya está en España y se han hecho básicamente anuncios. No te sé decir nombres concretos, pero sí que es una cámara que, bueno, sobre todo en lo que es publicidad ha ido saliendo. Después, pues bueno, hay varios proyectos y sobre todo lo que nos están llegando un poco el motivo de interesarse por la cámara, sobre todo es lo que te explicaba del ISO 5000. O sea, por ejemplo, esta posibilidad de grabar con poca luz, pues en varios proyectos, en alguna serie, en algún documental, enfocados, pues, unos porque trabajan de noche, otros porque, bueno, así tipos documentales en situaciones de muy poca luz, están llevando un interés. Entonces son cosas que están un poquito ahí en marcha y bueno, pues esperamos que se fructifique pues a raíz un poquito de estas presentaciones y bueno, pues a partir de estos días. Bueno, aquí por ejemplo en el menú podemos ver lo que comentábamos de la doble ISO de la cámara. Entonces hay una base a 800 ISO y una base a 5000 ISO. Entonces una forma rápida de cambiar entre una y otra es de 800 a 5000. Y luego tenemos los pasos intermedios. O sea, una vez que tú has puesto la base, por ejemplo, de 5000, puedes hacer, digamos, ir hacia abajo, digamos, lo que sería una ganancia negativa, o si te hace falta todavía pues incrementar más la sensibilidad, ir hacia arriba, ¿no?
pero digamos, sobre todo la comparación entre 5000 y 800 es donde se aprecia el incremento de sensibilidad sin perjudicar al nivel de ruido en la imagen. Por ejemplo, es lo que te comentaba, esta cámara es un poco la hermana pequeña, por decirlo así, de la Wrecam 35. La Wrecam 35, una cámara estaba situada en, no sé, en un entorno de unos 45.000 euros, por situarnos. En cambio, esta cámara, por ejemplo, está en un entorno de unos 18.000. O sea, de alguna manera entendemos que hay una parte alta del mercado que es obviamente prácticamente solo alquiler. Y bueno, esta cámara sí que abre un poquito más las puertas, obviamente en la parte de alquiler facilita mucho más la inversión a gente como Vide, porque también no es tampoco cuestión de tener una cámara, normalmente hay que tener varias, con lo cual se multiplica la inversión, con lo que entendemos que sí que había que hacer un esfuerzo en, no sé, bajar de 20.000 euros, por decirlo así, ¿no? Entonces creemos que en ese entorno de menos de 20.000 euros sí que se abre más un poco la expectativa a este tipo de cámaras. Obviamente la situación no es fácil, son inversiones caras, no es solo el cuerpo de cámara, luego hay que vestirla y a veces vestirla supone casi el mismo precio que la cámara, pero bueno, un poco lo que sí que te puedo decir desde el punto de vista del fabricante es que entendimos que bueno, hacía falta el situar la cámara pues en un precio un poquito más por debajo, a lo mejor sacrificando algunas funciones, obviamente, pero bueno, sí que creemos de alguna manera que el mercado, por ejemplo, de series, el de cine y el de publicidad ya estaba claro que el sensor grande estaba muy establecido, pero quizás el de series, pues hasta quizás un par de años todavía había un poquito, todavía haciéndose con cámaras de 2/3, por ejemplo, cámaras de vídeo, y sí que hay una tendencia, sobre todo por temas fotográficos, el tema del aspecto de imagen, de ir hacia este tipo de sensor grande, ese tipo de cámaras, con lo cual creo que sí que hay una demanda importante de este tipo de cámara. Entonces es un tema de cuadrar precios de cámara, de lentes, de facilitar lo máximo a los productores, ¿no? Pero creo que de alguna manera, si se pone un poquito todo a tono, podemos ir a un tipo de producciones más masivas, por decirlo así, que no solo a lo mejor con cámaras del orden de 50.000 euros hacia arriba, ¿no? Podemos ver que una cosa es lo que grabamos en la cámara. Entonces, por ejemplo, en la grabación principal vemos que grabamos en logarítmico, que es la curva, digamos, el V-log, la curva que ofrece esta cámara. Y luego, por ejemplo, en la grabación de los dailies, que llamamos proxy, podemos grabar con un grading. Este grading es el que podemos generar internamente a través del menú de la cámara, o normalmente lo que haremos es desde una aplicación externa tipo LiveGrade. Entonces, vía wifi, sin cables siquiera, pues podemos cargarle una luz a la cámara de esta manera, ¿no? Y una vez que tenemos, por ejemplo, esta gradación, podemos asignarla a las diferentes salidas. O sea, en la salida número 1, pues, por ejemplo, podemos ver la salida corregida con ese grading, pero en la salida 2 tener la salida logarítmica para ver tal cual es la grabación. O sea, podemos después, independientemente de cómo es la grabación, podemos asignar las salidas de la cámara con gradación o sin ella. Esta sería la imagen logarítmica y este sería un ejemplo de gradación corregida a 709, que sería una corrección estándar. Esto sería logarítmico corregido. De esta manera, pues, por ejemplo, el director que está viendo este monitor, pues podría ver la imagen, digamos, ya corregida, ya etalonada, al menos con un primer grading. Nosotros a nivel europeo, digamos, hasta ahora llevamos un par de años colaborando con una feria que se llama Camera Image, que se celebra en Polonia. Es una reunión de directores de fotografía, se hace en noviembre, una cosita así. Nosotros ya llevamos un par de años colaborando allí. Después están las ferias locales de cada país, eso también es, en cada país pues tienen las suyas, pero digamos a nivel europeo, por ejemplo, colaboramos con esta. Luego, obviamente, es una cámara que, por el hecho de poder trabajar en 4K, pues luego hay otros foros más específicos de 4K, a veces 4K para televisión, etcétera, en los que puede tener cierta cabida. El año pasado hubo un foro aquí en España, ahora en verano hay, si no me equivoco, es Cine Europe, que se celebra en Barcelona a finales de junio.
Bueno, son ferias, digamos, un poco que mezclan, a veces cine, a veces 4K, lo que pasa es que bueno, a veces no están tan orientadas a directores de fotografía. Yo, por lo que nosotros conocemos a nivel europeo, Camera Image es donde Panasonic colabora fuertemente, por decirlo así. Y nosotros aquí en España lo que intentamos es hacer pues, eventos, en principio pues, a través de empresas de alquiler y a través de las asociaciones de directores de fotografía o del ámbito de producción, etcétera. Un poquito colaborar en este ámbito, ¿no? Porque hoy en día tampoco es suficiente convencer a la empresa de alquiler, hay que hacer una labor pues, con los directores de fotografía, con productores. A veces, por ejemplo, los beneficios de la cámara a veces pues, a lo mejor son más interesantes para un productor o ciertas otras a lo mejor pues, pueden ser interesantes para el director de fotografía y otras cosas para la empresa de alquiler, ¿no? Entonces creo que hay una labor a veces de convencer a todos los que intervienen en una producción, no solo a la empresa de alquiler. Sí, sí.